Administrativando Abogados. Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Administrativando Abogados en el que vamos a hablar de la plusvalía municipal, un concepto muy interesante para casi todos y para ello contamos con Alicia Ibáñez. Bienvenida, Alicia. Hola Blanca, muy buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, además es una grabación muy especial porque es la primera que realizamos contigo y hemos elegido concretamente la plusvalía municipal para ver si nos puedes explicar qué es. Efectivamente, es que este impuesto es especialmente relevante con efectos prácticos, porque es que se devenga en muchísimas operaciones jurídicas que nosotros llevamos a cabo prácticamente a diario. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el impuesto? El impuesto lo que grava es el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana. Esta es la vulgarmente y comúnmente conocida como la plusvalía municipal. ¿Qué es lo que está sujeto? ¿Qué tipo de transmisiones están sujetas a este impuesto? Pues muy sencillo, tenemos que atender a su simple nombre, el incremento de valor de los terrenos, no de las construcciones, solamente de los terrenos, que de terrenos de naturaleza urbana. Vamos a reflejar todas estas cuestiones por un orden práctico. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que se abona la plusvalía municipal a consecuencia de cualquier tipo de negocio jurídico del que se derive una transmisión. ¿Esto qué es lo que significa? Se transmite inter vivo y mortis causa. Inter vivo, ¿qué tipo de negocio puede dar lugar a este impuesto? Pues desde una compraventa hasta incluso una donación. También, ¿cuándo aflora este impuesto? A causa del fallecimiento de una persona. Automáticamente se convierten en sujetos pasivos obligados al pago los herederos del causante. Igual de relevante es que para el cálculo de este impuesto, para determinar lo que es la base imponible, únicamente se va a tener en cuenta el valor del terreno. Esto es muy importante, porque nosotros podemos tener en cuenta que he transmitido una casa, he transmitido un piso o he transmitido incluso un trastero, pero te puedes presuponer tú, ¿no? Oiga, mire usted, es que este trastero está en un estado ruinoso, este trastero tiene 50 años, este trastero o este piso era de mi abuela y tenía ya más de 80 años y está en un estado de conservación un tanto deficiente. ¿Se va a tener en cuenta en el cálculo a efectos de minoración para determinar la base imponible? Lamentablemente no. Es lo que hemos dicho al principio, únicamente se grava el terreno. Simplemente se va a tener en cuenta cuál es el valor de la parcela o donde sobrevuela esa construcción. Por otro lado, igual de importante, solamente grava terrenos de naturaleza urbana, así lo indica su propio nombre. ¿Se graban impuestos o transmisiones de, de terrenos rústicos? En absoluto, en absoluto. Al igual que otro tipo de sanciones que también se regulan en el artículo 105 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que les invito a que consulten. Porque, claro, dependiendo de las circunstancias, estamos ante un listado bastante numeroso y son bastantes los supuestos que se recogen ahí y ustedes pueden estar en uno de ellos. De igual modo, ¿cuál es la cuestión más importante y que por este motivo nos lo hemos dejado para el final? ¿Se graban todo tipo de transmisiones? No. La respuesta es negativa para su fortuna. Solo se producirá la sujeción al impuesto en aquellos supuestos en los que se constate que efectivamente ha habido un incremento de valor en esas transmisiones de los inmuebles en sí. Así lo dispone exclusivamente el artículo 104, apartado quinto del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. ¿Este texto, este precepto, ha tenido siempre esta redacción? No, lamentablemente no. Antes se dirimía el impuesto, se devengaba el impuesto ante todo tipo de transmisiones, con independencia de que hubiésemos sufrido un incremento o se hubiese puesto de manifiesto una minoración. ¿Esto qué es lo que sucede? Empieza a cambiar a raíz del año 2008, cuando se produce la primera crisis económica, la más reciente que tenemos en el tiempo, y nos encontramos que en la práctica muchos de nosotros tenemos que vender nuestras casas a un precio inferior al que lo adquirimos. ¿Por qué motivo? Tenemos encima una burbuja inmobiliaria, tenemos encima también un encarecimiento tremendo de las hipotecas y entonces no, se da en la práctica que se devengan el impuesto, lo que es la plusvalía municipal, con independencia de que hayamos ganado dinero a raíz de esa venta o no. Entonces, tenemos que esperar hasta el año 2017, cuando el Tribunal Constitucional pone de manifiesto por primera vez
o pone en entredicho, mejor dicho, la inconstitucionalidad y declara la nulidad parcial del artículo 107 del texto refundido de la Ley de Hacienda Local. Este precepto, ¿qué es lo que recoge? El sistema que hasta ese momento operaba para el cálculo, lo que es la base imponible de la plusvalía municipal. ¿Qué parámetros se acogían? Muy sencillo. En primer lugar, el valor catastral actualizado del terreno, insisto, no de la construcción. Por otro lado, también se tenía en cuenta el número de años que el sujeto pasivo había sido propietario. No es lo mismo ser propietario de un inmueble o titular del mismo durante 20 años que durante solamente 5. Tenemos que tener en cuenta que este impuesto no se devenga si no somos propietarios por un periodo superior al año. Si nosotros transmitimos, compramos y vendemos, por ejemplo, en 8 meses, tenemos que tener en cuenta que ese impuesto no se va a devengar y no vamos a tener que pagar. De otro lado, también se multiplica por un coeficiente, una cuota, ¿vale? Que no puede ser ni superior a 3, puede ser en todo caso igual o inferior. Y eso lo determina cada municipio en su ordenanza fiscal correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Que con independencia del precio, del valor de mercado por el que nosotros hayamos vendido nuestras casas, vamos a tener que pagar la misma plusvalía. Es decir, en primer lugar, la plusvalía se devenga sí o sí. Y en segundo lugar, la cuota que tenemos que pagar también es la misma. Esto nos lleva a situaciones realmente injustas. Y aquí es cuando el Tribunal Constitucional, a raíz de esa notoria sentencia, si la quieren ustedes buscar, es la número 59/2017, la pueden encontrar fácilmente en Google, por la relevancia que tuvo en la ciudadanía, fue muy comentada en todos los medios de comunicación, telediario, etcétera. Entonces, lo que viene a decir que este sistema pudiera ser nulo. ¿Por qué motivo? Porque infringe y vulnera el principio de capacidad económica, artículo 31 de la Constitución española, y además de progresividad de los impuestos. Ojo. Pero tenemos que esperar un año más. No va a ser hasta el año 2018 cuando el Tribunal Supremo se haga eco de este pronunciamiento del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que va a decir el Tribunal Supremo en su sentencia 1163 de 19 de julio? Muy sencillo. Es decir, oiga, mire usted, ¿es nulo de pleno derecho o infringe la Constitución española el artículo 107, apartado 1 y 2 que acabamos de comentar? Solo parcialmente. ¿Por qué solo parcialmente? Porque no siempre va a vulnerar ese principio de capacidad económica y de progresividad de los impuestos. Solamente se producirá este supuesto en aquellos casos en los que hayamos vendido a un precio inferior al que adquirimos. En el caso mortis causa, también, si ese terreno ha perdido valor respecto de la fecha en la que ese propietario causante fallecido se hizo con ella, pues también habrá una minoración, habrá un incremento, habrá un detrimento. Entonces, no puede producirse el impuesto. El impuesto no puede devengarse. Y pone a disposición de los ciudadanos, de los contribuyentes, 3 medios probatorios. ¿Por qué? Porque la carga de la prueba la revierte sobre nosotros. ¿Usted es el interesado en que, no, en que efectivamente no pague el impuesto? Pues tiene que acreditar que ha sufrido una merma patrimonial. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con un dictamen pericial. Lo podemos hacer con las escrituras, que es un documento público, simplemente acreditando que nosotros lo adquirimos en tal fecha por este precio y que lo hemos vendido años más tarde por un precio inferior. O también incluso los autoliquidaciones del impuesto de transmisiones patrimoniales y de donaciones, en el que se ponga de manifiesto un valor inferior. ¿De acuerdo? Pero claro, tenemos que esperar 4 años más. No va a ser hasta un nuevo pronunciamiento judicial cuando ya vengan a decir, oiga, mire usted, esto no se puede seguir sucediendo en la práctica. Llevamos muchos años devengando el impuesto de esta manera. Y entonces es cuando en este momento el gobierno aprueba un real decreto, concretamente el 26/2021, en el que se modifica el texto refundido de la Ley de Hacienda Locales, que es el texto que yo he comentado al principio, vigente en la actualidad. Es decir, únicamente estarán sujetas al impuesto a aquellas situaciones en las que no se ponga de manifiesto una inexistencia de valor. ¿Esto qué es lo que significa? Si nosotros somos capaces de acreditar que efectivamente hemos transmitido a un precio inferior al que adquirimos, no tendremos que pagar el impuesto. Y hay una segunda parte, también se modifica el artículo 107. Ese gravoso cálculo de determinar la base imponible también va a ser matizada, va a ser retocada a favor de todos los contribuyentes, en el sentido de que se nos va a dar a elegir entre 2 métodos de cálculo. Podemos dejarlo tal y como está, porque pudiera ser beneficioso, o también pudiéramos elegir
si únicamente queremos que se nos grave la diferencia por la que efectivamente hemos conseguido el incremento de valor. Pongo un ejemplo práctico porque esto yo entiendo que es complicado de seguir. Tenemos, por ejemplo, un inmueble que los hemos adquirido en el año 2016 por un precio de 100.000 euros y 10 años más tarde, en el año 2026, lo vendemos por el precio de 80.000 euros. ¿Qué es lo que va a gravar la plusvalía municipal? Únicamente los 20.000. Precio de transmisión menos precio de adquisición. Pero pudiera ser en otras situaciones, no es lo normal, también lo advierto, no es lo normal, en el que, haciendo cuenta, nos decantemos por la primera regla de cálculo. Perfecto. ¿Qué es lo único que se nos exige? Tenemos que comunicar al ayuntamiento, a nuestro municipio que efectivamente hemos vendido. Sí, eso sigue tal cual. Seguimos teniendo la obligación de, en el plazo de 6 meses desde que se produce la transmisión, insisto, inter vivos o mortis causa, de comunicarlo al ayuntamiento, aportando los títulos correspondientes. No basta con hacer una mera comunicación. Normalmente de oficio, los notarios son los encargados de hacer esta operación. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando en la práctica? ¿Qué es lo que qué fraude estamos detectando desde administrativando abogados? Pues que vendiendo a un precio inferior, comunicando en regla conforme al procedimiento exigido los títulos, están de facto, de forma sistemática, liquidando las plusvalías. Y cuando se recurre y se pone de manifiesto y se prueba que efectivamente no ha habido ningún incremento de valor, ahora nos contestan que no, que como hemos comunicado y no hemos dicho previamente, no hemos aportado la prueba previamente a que nos liquiden la plusvalía, se ha devengado. Están redactando, porque claro, tenemos que tener en cuenta lo primero, perdónenme, todas las ordenanzas municipales en el año 2021 fueron modificadas a raíz de la modificación legal del texto refundido de la ley de haciendas locales. Claro, ya no podemos tener una ordenanza fiscal municipal reguladora conforme a los parámetros anteriores que han sido declarados nulos, han sido desterrados del ordenamiento jurídico. Ahora, se han modificado y se han aprobado nuevas ordenanzas fiscales en las que los ayuntamientos lo que están exigiendo son comunicaciones previas, pero no solamente de la transmisión, sino también de ese medio probatorio que evidencie por sí solo que no hemos visto incrementado nuestro patrimonio a raíz de esa transmisión. Advertimos desde Administrativando Abogados. Eso es nulo, porque infringe el principio de jerarquía normativa. Ninguna ordenanza municipal puede contradecir lo que diga un texto de ámbito nacional, una norma superior. Nunca. Podrá añadirla, podrá complementarla, podrá regularla, pero nunca contradecirla. Muchísimas gracias por esta explicación tan exhaustiva de la plusvalía municipal que estoy segura que a muchas personas le interesará, sobre todo la parte final, que entiendo, Alicia, que si se encuentran en esa situación tendrán que llamarnos. Claro que sí. Y estamos con nuestras puertas abiertas, dispuestos a atenderos cualquier tipo de consulta, no solamente de la parte final. Yo lo que os recomiendo, efectivamente, que antes de hacer ningún tipo de transmisión, pues os pongáis en contacto con nosotros a fin de evitar este tipo de situaciones y que se puedan complicar en el futuro.